Abran su Biblia, por favor, a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Cuando lo encuentren, digan amén. Y como ya lo encontraron, vamos a orar todos juntos. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor, misericordia, por este nuevo día que nos has dado de vida, Señor. Te damos gracias porque eres bueno. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Y te damos gracias, Señor, por esta temporada en la que nos encontramos, en la que recordamos el nacimiento de tu Hijo Jesús, su primera venida a esta tierra, Señor, como ser humano, para buscar y salvar lo que estaba perdido entre lo que nos encontrábamos nosotros. Gracias, Señor, porque hemos recibido, Señor, hemos escuchado el llamado y lo hemos recibido en nuestro corazón y nuestra vida, y ahora podemos llamarnos hijos de Dios. Señor, te pido que por el poder de tu Espíritu nos enseñe las cosas que deseas que aprendamos en el estudio de la palabra, Señor, del estudio de tu palabra, y que podamos ser enriquecidos por las palabras que tienes para nosotros hoy. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Muy bien, estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, y hemos comenzado a estudiar lo que será la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Está preparándose y va a preparar a sus discípulos para su partida. Primeramente para su pasión, su sufrimiento, su muerte, su sepultura. Pero también para lo glorioso de la resurrección, aunque lo glorioso de la resurrección ellos no lo van a entender sino hasta después de que suceda. Y parece ser que así es a menudo, ¿verdad? Pasamos por los sufrimientos, pasamos por las pruebas, pasamos por las aflicciones. Y aunque sabemos que todo ello de alguna manera va a conducir a algún bien, porque amamos al Señor y somos llamados de acuerdo a su propósito, tenemos la tendencia a no ver más allá de la prueba por la que estamos pasando. Entonces, los discípulos van a ser enseñados de una manera muy especial por el Señor Jesucristo durante esta última semana, y nosotros también vamos a ser enseñados, pero van a tener la visión, vamos a ver que van a tener la visión muy corta, y no van a ver más allá de lo que está sucediendo día con día con día, ¿sí? Entonces, viendo esto, vamos a ver aquí en lo que vamos a estudiar hoy, que el tiempo de Jesucristo había llegado. El tiempo de Jesucristo había llegado para revelarse como el Mesías. Lo hemos visto ya en varias ocasiones, decirles a sus discípulos, decirles a sus seguidores, que no dijeran nada acerca de lo que estaba haciendo, o de que Él había sido el que lo hizo, etcétera, porque su tiempo aún no había llegado. Pero ahora su tiempo ha llegado, y de hecho ahí en el versículo 23 de Juan 12 se nos dice que Jesús les dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora nosotros, sabiendo lo que viene más adelante, sabemos que esa gloria va a venir a través de su sufrimiento, su muerte y su sepultura primeramente. Pero ellos no lo sabían. Ahora, cuando pensamos en que alguien va a ser glorificado, pensamos en que alguien va a ser exaltado, ¿verdad? Pensamos en que alguien va a ser reconocido, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que Él va a ser exaltado, va a ser glorificado por medio de su sufrimiento y su muerte. En los versículos 24 al 26 de Juan 12 leemos, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Versículo 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Y cuando leemos ahí, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, ahí también estará mi servidor. Normalmente, como hablamos la semana pasada, pensamos en que un día vamos a estar en el cielo con Él, ¿verdad? Eso es en lo que pensamos. Pero debemos recordar que cuando les está diciendo esto, cuando les está diciendo síganme, a donde los está llamando a seguirlo es a dónde, al Calvario, a la cruz, a la muerte. Y si le iban a servir a Él, entonces ellos iban a tener que pasar por la misma situación que Él estaba pasando. Y sabemos históricamente que los discípulos, los apóstoles, a quien Él instruyó y que anduvieron con Él y aprendieron de Él, todos murieron muertes de mártires. Ahora, para nosotros esto es muy fácil leerlo y pasarlo por encima nada más.
Pero cuando oímos hablar de los cristianos en Nigeria y todo lo que están sufriendo a manos de Boko Haram y lo que muchos cristianos están sufriendo en China y en otros países, sabemos que todavía existe la posibilidad, inclusive aquí en Estados Unidos, en donde se dice que somos libres para expresar nuestras creencias como nosotros queramos, pues vemos que puede existir la posibilidad de que un día seamos perseguidos por nuestra fe. Entonces, sí, vamos a ser sus servidores, lo vamos a servir a Él. Sí, un día al cielo, pero mientras estemos aquí, quizás tengamos sufrimientos, quizás tengamos pruebas, quizás tengamos aflicciones, quizás seamos perseguidos por nuestra fe. Sí, pero eso no debe de alguna manera hacernos sentirnos como que el Señor nos va a olvidar. Lo que nos debe hacer sentir y recordar es que Él nos advirtió que esto iba a pasar. Él nos advirtió que esto iba a pasar. Entonces le damos gloria a Él, en una circunstancia o la otra, caminamos con Él y lo seguimos a Él, a donde Él nos lleve, como vamos a ver más adelante. Hoy seguimos viendo lo que va a ser de nuevo la última semana del ministerio terrenal de Jesús. Y seguimos con el versículo 27, en donde noten lo que dice el Señor aquí. Ahora que ya ha llegado su tiempo, ahora mi alma está turbada. ¿Y acaso diré, Padre, sálvame de esta hora? Si para esto he venido. Noten lo que primero afirma y luego lo que pregunta. Primero afirma que su alma está turbada. Turbada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir turbada? Quiere decir que su alma está agitada. Su alma está alterada. Su alma está ansiosa. Yo creo que muchos de nosotros, si no todos, sabemos lo que es la ansiedad. Estar ansiosos por alguna situación. Estar ansiosos por algún problema que tenemos, estar ansiosos por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por nuestros padres, por la situación en la que se encuentran, ya sea que sean ancianos y están enfermos, ya sea que nuestros hijos anden apartados del Señor y no quieran volver, etcétera, etcétera. Todo esto a menudo nos causa mucha ansiedad. Y esa ansiedad se manifiesta en inquietud, en palpitaciones, en problemas para dormir y concentrarse. Noten entonces por lo que está pasando el Señor Jesucristo aquí, una semana antes de que vaya a ser crucificado, unos días antes de que vaya a ser crucificado. La agonía de Jesús por lo inminente de su muerte no se limitó solamente a ese episodio que todos conocemos del Getsemaní, donde el Señor ora y dice, Padre mío, si es posible que esta copa pase de mí. Si no se limita nada más a ese tiempo, sino que estamos viendo ya desde una semana antes de que suceda, su humanidad está turbada, su humanidad está agitada, está alterada, está sufriendo de ansiedad, ¿verdad? Y Él sabía que iba a morir, pero también sabía que iba a resucitar. Sin embargo, de todas maneras está pasando por esta situación en la que emocionalmente está siendo oprimido por el conocimiento de lo que va a pasar. Como ser humano le tenía miedo al dolor, como ser humano le tenía miedo a estar separado del Padre, porque eso es lo que le iba a suceder cuando fuera puesto en la cruz. Entonces, la agonía de Jesús, de nuevo, por lo inminente de su muerte, no se limitó al Getsemaní, sino que ya desde antes está hablando de esa agonía. Esto nos dice que sintió la agonía y la expresó casi una semana antes de Getsemaní. Y esto nos da una idea de lo que nuestro Señor estaba sufriendo como ser humano. Y esto debe de dejarnos saber que el Señor entiende cuando nosotros estamos llenos de ansiedad. Que el Señor comprende que nosotros pasamos por esos tiempos de ansiedad. En el libro de Hebreos se nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda simpatizar con nosotros, sino que tenemos uno que nos entiende. ¿Por qué? Porque Él fue probado, tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Entonces, así como sufrió hambre, así como tuvo sed, ahora tiene temor y ansiedad por lo que le va a pasar, aunque conoce el fin que va a tener. Entonces, como hombre se sentía angustiado al pensar que iba a sufrir una muerte tan violenta, porque también sabía de qué forma iba a morir. También sabía de qué forma iba a morir. Todos nosotros, aunque digamos que no a menudo o aunque queramos hacernos los fuertes, tenemos
algo de temor a que llegue el día en el que vamos a tener que partir de esta tierra y pasar a la eternidad. Y la mayoría de la gente con la que yo he hablado, cristiana, que es firme en su fe, me dice, pastor, yo no tengo miedo de morir. De lo que tengo miedo es de cómo voy a morir. ¿Verdad? Y cómo voy a morir, es lo que es, cómo ir a morir. Yo a menudo hablo con mi hijo acerca de que, no por hacerle drama ni nada de eso, pero por prepararlo. Y le digo, ¿sabes qué? Mira, ya cumplí un año más, y ya estoy más viejo, ya estoy llegando a anciano, y el Señor me va a llamar a su presencia, así como llamó a tu madre. Lo único que le pido, le digo, es que una noche me acueste a dormir y ya el siguiente día ya me fui. Qué chulada, ¿no es cierto? Pero ninguno de nosotros sabemos cómo vamos a morir. Y a veces nos preocupamos por nada, porque qué tal si no morimos y el Señor viene por su iglesia antes de que muramos, ¿verdad? Y esa es la esperanza que tenemos todos. Pero el saber cómo te vas a morir. Entonces eso sí nos llenaría de ansiedad, especialmente si sabemos que vamos a morir una muerte violenta. El Señor no solamente sabía que iba a morir, el Señor sabía cómo iba a morir. ¿Qué clase de ansiedad nos causaría eso a nosotros, saber eso a nosotros? Y de nuevo, tenemos que recordar que este es Dios humanado del que estamos hablando aquí. Pero su condición de Dios no niega su condición de hombre. Porque para poder ser el intermediario entre Dios y los hombres tenía que ser 100% Dios y 100% hombre. Y en su 100% de humanidad estaba ansioso. Su alma estaba agitada, estaba turbada. Pero a pesar de esto, a pesar de que esto era lo que estaba sufriendo, vean la pregunta que se hace en la segunda parte del versículo 27. ¿Y acaso diré, Padre, sálvame de esta hora? Está preguntando, ¿qué debo hacer? Mi alma está turbada, estoy sufriendo, estoy ansioso, tengo miedo. ¿Cuál sería la reacción apropiada para mí? Está preguntando el Señor Jesucristo. ¿Debo pedirle que me salve? ¿Debo pedirle que me evite pasar por este sufrimiento? Vamos a llegar al punto en donde el Señor está en Getsemaní y Pedro saca su espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Y el Señor le dice, guarda tu espada, ¿que no sabes que yo podría pedirle ayuda a mi Padre y Él mandaría legiones de ángeles para evitar que me suceda esto? Entonces tenía la habilidad para decirle al Padre, ¿sabes qué, Padre? Siempre no quiero hacer esto. Los humanos no merecen que yo sufra lo que estoy sufriendo y sufra lo que sé que voy a sufrir para salvarlos. Pero no hizo eso. No hizo eso. Pregunta, ¿qué diré al Padre? Sálvame de esta hora. Y luego la respuesta retóricamente hablando dice, si para esto he venido. Si para esto he venido. Qué gran consuelo para él saber que para esto había venido. Qué gran agonía para él saber de lo que se trataba. Nosotros creemos que para nosotros el saber es consuelo, es cuando menos vamos a saber. Pero hay cosas, mis hermanos y hermanas, que en realidad, que el Señor tiene guardadas para nosotros a través de nuestra vida, que en realidad no las queremos saber. Y las dejamos en sus manos mejor. Porque si creemos lo que la palabra dice, todas las cosas van a obrar para bien, amén. Tanto las buenas como las malas, tanto la vida como la muerte. Como decía antes el Señor Jesucristo, era necesario que el grano cayera al suelo y muriera para que produciera fruto. A veces la muerte de un santo produce más fruto que toda su vida. Yo reconozco la muerte de mi nana Lina, una mujer piadosa, una mujer creyente, que tuvo 7 hijos, 5 varones y 2 mujeres. Y al tiempo de su muerte, nada más 2 estaban caminando con el Señor. Pero mientras estuvimos en su velorio y mientras el pastor que fue a hacer el servicio fúnebre y todo eso, se predicó el Evangelio
Y hubo más personas de su familia y de entre sus hijos que se entregaron al Señor. Entonces a veces cuando morimos es cuando se produce mayor fruto. ¿Por qué? Porque vivimos una vida de fe, una vida en la cual exaltamos al Señor, glorificamos al Señor por medio de nuestra vida en tiempos buenos y en tiempos malos. ¿Y cuándo fue que el Señor Jesucristo tuvo más convertidos, más entregados a Él? ¿Qué fue lo que produjo eso a través de todo el mundo? Su muerte. Podemos decir su resurrección, pero sin la muerte no hay necesidad de resurrección. Entonces, en el tiempo en el que Él anduvo aquí en la tierra, tuvo los 12 discípulos, que luego fueron apóstoles. Se habla de 500 personas que lo vieron después de resucitado, se habla de los 120 que estaban en el aposento alto, se habla de los 3,000 que se convirtieron con la primera predicación de Pedro y con los 5,000 que se convirtieron un poco tiempo después. ¿Cuántos llevamos? 8,000, vamos a decir 10,000. ¿Sí? Desde su muerte y su resurrección, ¿cuánta gente se ha convertido a Cristo y lo ha aceptado como Señor y Salvador y lo ha reconocido como el único que puede salvar a la humanidad? Millones y millones, entre los cuales nos encontramos nosotros. Y es que eso es lo que hemos hecho. Entonces su muerte produjo más fruto que todos de sus 3 años de ministerio terrenal con todo y sus milagros. ¿Sí? Entonces, para esto he venido, dice él. ¿Cómo le voy a pedir al Padre que me salve de esto si para esto he venido? Y esto se nos dice a través de las Escrituras desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando hablamos del Cristo prehumanado, en Isaías capítulo 50, los versículos 5 al 7, es el Señor hablando aquí. Antes de ser de nuevo humanado, dice: Dios el Señor me ha abierto los oídos. Y yo no he sido rebelde ni he intentado huir. Y sabemos que está hablando el Señor Jesucristo por lo que sigue diciendo. A los que me herían les ofrecí la espalda, y a los que me arrancaban la barba les ofrecí la mejilla. Y no escondí mi rostro de las injurias ni de los escupitajos. Versículo 7 dice: Dios el Señor me ayudará, así que no me avergonzaré. Por eso endurecí mi rostro como piedra, pues bien sé que no seré avergonzado. Y cuando habla de endurecer su rostro como piedra, quiere decir que se puso como piedra, completamente convencido y completamente dispuesto a ir a Jerusalén y sufrir lo que iba a sufrir, porque él sabía que el Señor lo había determinado de esa manera. De nuevo en Isaías capítulo 53, pero ahora los versículos 5 al 7, Isaías 53, versículos 5 al 7, también habla del Cristo prehumanado, ¿sí? De lo que iba a suceder más adelante en el futuro. Isaías 53, 5 al 7, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre él, Dios, el Padre, descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. ¿Se dan cuenta de eso? Él descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Eso fue lo que mató a Jesucristo, el peso de nuestros pecados. Sí, eso fue lo que lo mantuvo en la cruz, el peso de nuestros pecados. Mucha gente dice, el amor. Claro que por amor se entregó, pero lo que lo clavó a la cruz fue el peso de nuestros pecados. Sí, y tenemos que reconocer eso. Versículo 7, noten lo que dice. Se verá que angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá la boca. Se fijan, el Señor está preguntando en Juan, ¿y qué le voy a pedir al Padre? Que me salve de esto, si para esto he venido. Y vemos que miles de años antes, a través del profeta Isaías, se había dicho ya lo que iba a tener que sufrir. El Señor les confirmó a sus discípulos que esta era la razón por la que había venido. Esta era la razón por la que había venido. Esta era su misión. Y así como el profeta Isaías nos lo dice en el Antiguo Testamento, así él mismo se los confirmó a sus discípulos. En Marcos capítulo 8 y el versículo 31 dice, Jesús comenzó entonces a enseñarles que era que
era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Claro que los discípulos y toda la gente escuchó la parte en la que decía que tenía que morir, pero por alguna razón la parte que decía que iba a resucitar no les llegó, no lo entendieron, no lo captaron. Sí, porque si lo hubieran captado, no hubieran huido como huyeron después de que lo crucificaron y lo sepultaron. Pedro no se hubiera ido a volver a pescar como lo hizo, si no se hubieran escondido como lo hicieron, hubieran estado anticipando el 3er día para regocijar. Yo hubiera estado puesto ahí en la tumba durante los próximos 3 días para verlo cuando resucitara. La cosa es que no se fijaron, no veían más allá de lo que les estaba pasando. Mis hermanos, es algo muy importante para nosotros ver más allá de lo que está pasando. Especialmente cuando somos cristianos y hemos puesto nuestra fe y esperanza en un Dios tan amoroso, tan lleno de gracia, tan lleno de misericordia y sobre todo tan poderoso para salvar. ¿Verdad? Porque entonces eso es lo que nos va a mantener firmes. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22 y el versículo 37, dice: porque yo les digo que todavía se tiene que cumplir en mí aquello que está escrito. Y fue contado entre los pecadores, porque lo que está escrito acerca de mí tiene que cumplirse. Entonces él ya sabía, él entendía. Él había escrito, él había dado las profecías a Isaías y le había inspirado por el poder del Espíritu Santo para que escribiera lo que escribió. Él sabía lo que le anticipaba, pero aún siendo Dios, él estaba ansioso. Él estaba teniendo ataques de ansiedad, él estaba teniendo ataques de temor. Mis hermanos, no debe darnos vergüenza estar ansiosos cuando pasamos por situaciones difíciles. Hay mucha gente que dice que el cristiano no debe estar ansioso, que el cristiano no puede caer en depresión, que el cristiano no puede ser tan débil, que el cristiano, porque tiene fe en Dios, debe poder sobrepasar todas estas cosas sin que nada lo toque. Mis hermanos, esa es una mentira que viene de lo más profundo del infierno. Si nuestro Señor y Salvador y Dios pasó por esto, nosotros también pasamos por estas situaciones. Y no nos debe dar vergüenza. A veces por vergüenza no pedimos oración por nuestra ansiedad. No pedimos oración para que el Señor nos sane de nuestra depresión, porque se nos hace que nos van a ver con ojos diferentes si lo reconocemos. Y luego vamos con doctores seculares y ¿qué nos hacen? Nos dan pastillas, nos dan cosas que debemos de tomar. ¿Para qué? Para adormecernos y no tener ansiedad, o para levantarnos y no tener depresión. Entiendo, la medicina tiene su lugar. La medicina definitivamente tiene su lugar, pero hay muchos cristianos que no la buscan y no la toman porque creen o piensan, llegan a pensar que si alguien se da cuenta de que está tomando medicamento, esto va a ser una vergüenza para ellos, porque ¿cómo es que como cristiano estés tomando el medicamento? Tomo el medicamento y sigo orando a Dios para que el Señor me sane completamente y no tenga que seguir tomando medicamento. Pero el Señor nos dio sabiduría y nos dio discernimiento, y claro que vamos a tomar las cosas que se nos dan y vamos a tomar los consejos que se nos dan con un grano de sal y vamos a buscar la solución en el Señor. Pero el Señor nos ha dado los doctores también, nos ha dado la medicina, etcétera, etcétera. Entonces no debemos de pensar que porque tomamos alguna medicina de alguna manera no estamos confiando en el Señor. He oído a cristianos que no compran seguro de vida porque eso quiere decir, porque alguien les dijo que eso quiere decir que no confían en Dios para que cuide de su familia. ¿En serio? ¿En serio? Si ese es el caso, no compren seguro para su carro tampoco. Pero eso no dejan de comprarlo. ¿Por qué? Porque si la policía los llega a parar, los van a multar por no tenerlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si compran aseguranza para su carro o para su casa, ¿no tienen confianza en el Señor? No, quiere decir que a veces tenemos que usar el sentido común, ¿sí? Entonces el Señor sabía que para esto había venido. Y en lugar de pedirle al Padre, sálvame de esta hora, ¿qué es lo que le pide al Padre? Noten el versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Y en ese momento vino una voz del cielo. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Noten,
No dijo, Señor, sálvame de esto, Señor, quítame este sufrimiento, Señor, no me dejes pasar por esto, aunque en Getsemaní lo pidió, pero ¿qué fue lo que pidió juntamente con ello? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces estuvo dispuesto a pasar por todo ello. Entonces, pedirle al Padre que lo salvara de la hora, no, para lo que estaba pasando era para lo que había venido. Entonces, ¿qué es lo que le pide al Padre en el versículo 28 de nuevo? Padre, glorifica tu nombre. De nuevo, ¿qué quiere decir glorificar? Glorificar quiere decir ensalzar, quiere decir exaltar, quiere decir enaltecer. Pero ¿cómo? ¿Cómo era que iba el Señor a ensalzar, exaltar y engrandecer su nombre? ¿Cómo? Por medio del sufrimiento de Cristo. Por medio del sufrimiento de Cristo. Por medio de ese sufrimiento, a pesar del sufrimiento, Jesucristo le dice, Padre, glorifica tu nombre. Y aquí está donde viene un punto especial para nosotros como cristianos que debemos aplicar a nuestra vida. Porque esta también debería ser nuestra actitud para con el Padre, que glorifique su nombre a través de nuestra vida, en nuestra vida, especialmente en los tiempos difíciles. Especialmente en los tiempos difíciles, ¿sí? Pero es cuando nuestra fe, porque es fácil darle gloria a Dios cuando todo está yendo bien, ¿no es cierto? Es fácil darle la gloria a Dios, es fácil levantar las manos en la iglesia, es fácil cantar con todas nuestras fuerzas, es fácil leer las escrituras, es fácil, porque todo está yendo bien. Pero es cuando nuestra fe se mantiene firme, a pesar de las circunstancias difíciles por las que pasamos, que glorificamos más a nuestro Señor. Es precisamente cuando la prensa de la prueba nos aprieta como la prensa apretaba los olivos para extraer el aceite o las flores para extraer el perfume. Es precisamente lo que las pruebas hacen en nuestra vida. Nadie las queremos. Si alguien ahorita está bien contento, bien feliz, no tiene ningún problema, no tiene ninguna prueba, por favor déjeme saber para pasarle un par de las mías. Porque yo no las quiero tampoco. No las quiero. Pero sé que cuando mi fe se mantiene firme a pesar de las circunstancias difíciles por las que tengo que pasar, ¿sí? Es cuando más gloria le llevo a mi Señor. No. Predicar la palabra no es la persona, sino es el Espíritu Santo a través de la persona. Dirigir la alabanza no es la persona, sino el Espíritu Santo moviéndose a través de esa persona. El servicio a la iglesia no es la persona, sino el Espíritu Santo moviendo a esa persona. Y por el poder que el Espíritu Santo da es porque los que hacemos lo que hacemos y tenemos el trabajo que tenemos, lo podemos hacer. Sí, pero cuando estamos deprimidos, cuando estamos ansiosos por algo, cuando no entendemos lo que está sucediendo, y cuando lo que está sucediendo es lo que menos hubiéramos querido tener que pasar, y nuestra fe sigue firme, seguimos caminando con Él, seguimos siguiéndolo a Él, seguimos sirviéndole a Él, seguimos amándolo a Él, es cuando glorificamos más a nuestro Señor. Es cuando más gloria le traemos. ¿Por qué? Porque la gente nos ve y ve lo que estamos pasando y se preguntan cómo es posible que pueda soportar todo eso, cómo es posible que pueda pasar por todo ello y de todas maneras tener una sonrisa en los labios, de todas maneras estar gozoso, de todas maneras ver hacia el futuro, tener la habilidad para ver hacia el futuro y esperar que algo mejor venga. Yo no sabría cómo hacerlo. Pues es fácil, solamente tienes que tener a Jesús en tu corazón, recibirlo como Señor y Salvador, creer en Él y Él te enviará su Espíritu Santo y ese Espíritu Santo te dará la habilidad para hacerlo. Pero de nuevo, si nuestra fe se mantiene firme a pesar de las circunstancias, glorificamos más a nuestro Señor. Miren lo que escribe Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 6 y 7. Comienza con la palabra esto. Lo que quiere decir que aquí se está hablando de algo que se habló anteriormente y de lo que se está hablando aquí es de la esperanza viva que tenemos en Cristo.
Entonces, Pedro está hablando anteriormente de la esperanza viva que tenemos en Cristo. Y luego dice, esa esperanza viva, les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. ¿Sí? Esto les causa gran regocijo. ¿Sí? Esto les causa gran regocijo. Aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo, ¿cuánto tiempo? No sabemos, diversas pruebas y aflicciones. Versículo 7, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse ¿en qué? En alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y, sin embargo, se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ok, pónganse a pensar en lo que está diciendo aquí Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Primero, dice que cuando la fe de nosotros es puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, en gloria y honra el día que Jesucristo se revele. Entonces, el día que Jesucristo venga, esas pruebas por las que pasamos y esa habilidad para poder soportarlas se va a manifestar en alabanza, gloria y honra cuando el Señor Jesucristo vuelva. Para Él y para nosotros también. Porque habremos vencido todas las pruebas que tuvimos y saldremos victoriosos y estaremos con Él en el cielo para toda la eternidad. Pero luego noten la siguiente parte del versículo. El oro es perecedero. ¿Qué quiere decir perecedero? Se pierde. Sin embargo, se prueba en el fuego. Ahora, cachen bien lo que sigue, ¿ok? Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Quiere decir que ¿cómo se va a probar? Con más fuego todavía que el oro. Porque el oro es perecedero. Y si se llega a cierta temperatura, se llega a cierta capacidad, el oro se deshace, se desaparece. Pero ahora nos dice que nuestra fe es mucho más valiosa que el oro. Lo que quiere decir es que no es perecedera. Cuando es la verdadera fe, no es perecedera. No hay nada que la haga menguar, no hay nada que la haga sucumbir. Entre más calor, entre más fuego, más brilla esa fe. Y debemos preguntarnos como el Señor Jesucristo, ¿y qué debo hacer entonces? ¿Debo pedir, Padre, sálvame de esta hora? Obviamente que si estamos pasando por lo que estamos pasando por ello, ¿por qué? Porque para esto estamos aquí en la tierra ahorita. Para esto estamos aquí en la tierra. Y si el Señor ha determinado que tenemos que pasar por esta prueba, ¿quiénes somos nosotros para decirle algo diferente de lo que el Señor Jesucristo le dijo o pedirle algo diferente de lo que el Señor Jesucristo le pidió? Entonces, cuando la fe, de nuevo en Primera de Pedro capítulo 7, cuando la fe de nosotros es puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día de que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y, sin embargo, se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces debemos admitir que aunque hay mucha alegría y hay mucho gozo y hay agradecimiento por la salvación que Dios ha proporcionado para nosotros en Cristo, como cristianos tenemos que aceptar que también enfrentamos tiempos de agonía y de ansiedad y de sufrimiento por las presiones y dificultades de la vida. Y ¿saben algo muy importante? Es que a menudo no tienen nada que ver con el pecado. No hemos hecho absolutamente nada malo, no hemos tomado una mala decisión, no hemos faltado al Señor en nada, sin embargo, de todas maneras pasamos por pruebas. Y cuando hacemos algo y se nos reprende o se nos disciplina, pues si somos honestos con nosotros mismos, decimos, pues, me la merecía, ¿verdad? ¿Qué se podría esperar después de la decisión que tomé o después de lo que hice o cómo caí, etcétera? Pero cuando no se ha cometido ningún pecado, cuando se es inocente de todo y se pasa por esas pruebas, ahí es
en donde en realidad somos probados como el oro. Ahí es donde el fuego se pone más y más caliente. Entonces, así como la pureza del oro se manifiesta por medio de un calor intenso, la realidad y pureza de nuestra fe se revelan como resultado de las pruebas ardientes que enfrentamos. Eso es lo que revela que nuestra fe es real, mis hermanos. Porque pasamos por ellas y seguimos caminando con el Señor, seguimos amándole, seguimos sirviéndole. No le andamos rehuyendo a la prueba. Al contrario, un texto muy sacado de contexto normalmente, pero creo que queda en lo que estamos diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le decimos a la vida: ¿esto es lo mejor que tienes para darme? ¿Ese es tu mejor golpe? ¿Eso es lo peor que puedo esperar sufrir en esta tierra? Porque si eso es lo peor que puedo esperar sufrir en esta tierra, no se compara con nadie, con la gloria que voy a recibir cuando esté con el Señor Jesucristo en el cielo. No se compara. Mis hermanos, por eso estamos celebrando la Navidad. Porque ese niño vino en carne humana, vino envuelto en carne humana para un día crecer y entregarse a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Entonces, de nuevo, así como la pureza del oro se manifiesta por medio de un calor intenso, la realidad y pureza de nuestra fe se revelan como resultado de las pruebas ardientes que enfrentamos. Y la prueba de nuestra fe no solo demuestra la realidad de nuestra salvación final, sino que también nos da la capacidad para dar gloria al Señor cuando Él establezca su reino y nosotros reinemos con Él aquí en la tierra por 1000 años. ¿Sí? ¿Sí? De nuevo, la prueba de nuestra fe demuestra la realidad de nuestra salvación final. Todos queremos pruebas cuando se nos ofrece algo, cuando se nos da algo, ¿verdad? Cuando se nos promete algo. Queremos pruebas. Queremos pruebas cuando pagamos alguna deuda, queremos pruebas, dame recibo. Queremos pruebas cuando vamos con el doctor, nos hace pruebas, ¿para qué? Para determinar qué es lo que tenemos y cuál es la mejor manera de atacarlo. O sea, todos pasamos por pruebas y todos queremos tener pruebas de todo. ¿Quieren tener pruebas de que su fe es la fe que salva verdaderamente? ¿Saben cómo lo van a poder determinar? Cuando a pesar de las aflicciones y las pruebas, su fe siga estando firme en el Señor Jesucristo y no los mueva de su decisión de seguirlo a Él. Como dice el canto, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La fe entonces las pruebas de nuestra fe es lo que confirma estas cosas. De nuevo el versículo 28 dice: Padre, glorifica tu nombre. En ese momento vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Ya el Señor había glorificado su nombre a través de Jesucristo por medio de las obras, por medio de los milagros, por medio de los prodigios que Jesús había hecho entre el pueblo. Había devuelto la vista a los ciegos, había dado la habilidad para caminar a los paralíticos, había resucitado a algunos muertos, había caminado sobre el agua, había multiplicado la pesca de Pedro, había llamado a sus 12 discípulos, a pesar de que no eran personas que alguien pudiera decir: estas son las personas que yo quiero que me ayuden en mi ministerio. De todas maneras, Él las llamó y los instruyó y los aconsejó y les mostró prácticamente lo que era servir a otros. Entonces el Señor ya había glorificado su nombre por medio de todas estas obras, milagros y prodigios que Jesús había hecho entre el pueblo. Pero había más que hacer y había más por qué glorificarlo, porque lo iba a glorificar aún más. Número 1, por los prodigios que sucederían al momento de su muerte. Vamos a ver al momento de su muerte todos los prodigios que se llevaron a cabo, todas las señales que se manifestaron, confirmando que Jesús era el Cristo. Número 2, va a glorificarse en la resurrección de Cristo.
en que el Señor 3 días después de ser sepultado, como dicen las Escrituras, resucitara y volviera a la vida. Número 3, iba a glorificarse en la ascensión de Jesucristo y en el hecho de que Jesucristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios en el cielo. Eso iba a glorificar su nombre también. Número 4, en la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Eso iba a glorificar su nombre también. Y número 5, y lo que yo creo que es lo más poderoso para nosotros como cristianos neotestamentarios, en el sorprendente éxito por el cual fue acompañado el Evangelio y por el cual el reino de Cristo ha sido establecido en el mundo. ¿Sí? El hecho de que estemos aquí, el hecho de que millones y millones de personas se hayan convertido a Cristo porque los apóstoles llenos del poder del Espíritu Santo fueron a predicar el Evangelio, eso ha glorificado más el nombre del Señor. ¿Sí? Eso había glorificado más el nombre del Señor. Y cada vez que alguien nuevo viene al Señor Jesucristo, cada vez que alguien le entrega su vida, cada vez que alguien lo reconoce como Señor y Salvador, eso trae más gloria al nombre de Dios. ¿Sí? Porque ahora se está creyendo en Él sin ver todos esos prodigios, sin ver todos esos milagros. En realidad se está teniendo una fe verdadera que mueve el corazón del hombre a volverse al Señor Jesucristo y a servirle desde el punto en el que verdaderamente se convierte hasta el punto en el que el Señor lo llama a su presencia. Y lo vemos constantemente. Y tenemos testimonios de personas, de hombres y mujeres que han vivido su vida sin darle el debido lugar al Señor, pero que vienen a Jesús y lo aman y lo sirven como que es el único propósito de su vida, y permítanme decirlo, lo es. Lo es. Ahora, esta es la tercera vez que se oía la voz del Padre desde el cielo dando testimonio acerca de Cristo. Sí, esta es la tercera vez que los que están a su alrededor, y en diferentes ocasiones me imagino que debieron haber sido diferentes personas, pero esta es la tercera vez que se oía la voz del Padre desde el cielo dando testimonio de Cristo. Cuando Jesús fue con Juan el Bautista para ser bautizado por él, en Mateo capítulo 3, los versículos 16 y 17, dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua, entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Sí? Dios dando testimonio de que Jesús era su Hijo, dando testimonio de que Él estaba haciendo lo que fue enviado a hacer y de que Él estaba complacido con la manera en la que lo estaba llevando a cabo. O que todos deseáramos escuchar esa voz del Señor cuando se refiere a nosotros. Este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada, ¿sí? En quien me complazco. Y la forma de hacerlo es muy fácil. Seguir el ejemplo de Cristo. Seguir el ejemplo de Cristo. Reconocer que estamos aquí para glorificar al Padre con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, con cómo actuamos en todo lugar, y hacer lo que se necesite hacer para llevarlo a cabo. En el monte de la transfiguración también, en Mateo capítulo 17 y el versículo 5. Dice: todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió. Recuerden que estaban Juan, Pedro y Jacobo con él. Y desde la nube se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y luego les dice: escúchenlo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y luego les dice: escúchenlo. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo amado de Dios Todopoderoso. Amén. No los oí muy convencidos. Todos creemos que Jesucristo es el Hijo amado de Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Si lo creemos, entonces, ¿qué nos llama a ser el Señor Padre de nuestro Señor Jesucristo a hacer? ¿Qué nos llama a hacer? A escucharlo. A escucharlo. A prestar atención a lo que nos dice a través de las Escrituras.
¿Sí? Hay Biblias que tienen letras rojas, está escrita con letras rojas, cerca de todo lo que dijo el Señor Jesucristo, está escrito con letras rojas. Entonces, si queremos saber qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, si tan solo leyéramos las letras rojas, sabríamos lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo a nosotros y cómo debemos nosotros de ponerlo en práctica. Entonces, si no quiere leer toda su Biblia, no la lea. No se lo recomiendo, pero no la lea. Pero cuando menos lea las letras rojas. Porque si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios Todopoderoso, entonces Dios Todopoderoso nos manda que lo escuchemos a Él. Y pues la tercera ocasión en la que el Padre da testimonio es en esta escritura, en Juan capítulo 12 y el versículo 28, en donde se nos dice que en ese momento vino una voz del cielo que dijo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Versículo 29, noten lo que dice: la multitud que estaba ahí y que había oído la voz decía que había sido un trueno, pero otros decían: le ha hablado un ángel. Tenemos que reconocer, tenemos que ver que cuando Juan escribió esto, él ya había caminado con el Señor Jesucristo por 3 años. Él ya había escuchado esta voz de testimonio de Dios durante su bautizo y en el monte de la transfiguración. Entonces él ya sabía de lo que se trataba y por eso nosotros sabemos también de lo que se trataba, pero en aquel tiempo muchas de estas personas era la primera vez que oían esto, así es que no sabían qué hacer, no sabían cómo pensar, qué pensar que pudo haber sido. Unos pensaron que había sido un trueno, lo creo, porque me imagino que la voz de Dios cuando habla auditivamente ha de ser una voz muy poderosa, ¿verdad? Y el hombre especulando y tratando de imaginarse cómo suena la voz de Dios cuando ha hecho alguna película o alguna presentación y en donde la voz de Dios quiere ser representada, se representa de una manera muy poderosa, ¿verdad? Claro que nadie más que los que han escuchado auditivamente la voz de Dios saben cómo se oye. Otros pensaban que era un ángel. Los fariseos creían en los ángeles, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los fariseos creían en muchos aspectos espirituales que los saduceos, por ejemplo, no creían. Entonces, sin duda había fariseos ahí que pensaron: este debe de haber sido un ángel. Pero de nuevo, Juan ya tenía la experiencia de haber escuchado la voz de Dios, de nuevo en el monte de la transfiguración, pero la multitud aún no, así que el Señor les explica. Versículo 30, Jesús les dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ellos pensaban: alguien le habló, fue un trueno, fue un ángel, y Él les especifica: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Era con el propósito de que ellos escucharan esta voz hablando acerca del Señor Jesucristo y de cómo Dios se iba a glorificar a través de Él, para que ellos tuvieran la confianza que iban a necesitar cuando vieran los acontecimientos que venían. Porque muchos se iban a desilusionar de Jesús, porque aunque lo veían como el Mesías, no se imaginaban que el Mesías tuviera que morir, especialmente como murió Él. Versículo 31 dice: ahora el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo, ahora será expulsado el príncipe de este mundo. ¿Fue expulsado el príncipe de este mundo cuando llegó a este punto del cual está hablando el Señor Jesucristo aquí? Pregunta. ¿Fue expulsado? Sí, fue expulsado. De cierta forma fue expulsado, fue vencido por el Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que el enemigo, que nuestro enemigo, el príncipe de este mundo, ya no tiene poder sobre nosotros. Si tiene poder, si tiene algún poder sobre nosotros, si tiene alguna influencia sobre nosotros, ¿sabe por qué es? Porque nosotros le permitimos que tenga esa influencia, porque nosotros le permitimos que tenga ese poder. Pero la cruz es el medio por el cual el pecado del mundo fue juzgado y el juicio sobre quienes lo rechazan llegó, y también es la base para la victoria final sobre Satanás, y no solamente eso, sino sobre la muerte también. Entonces la cruz que se suponía y Satanás creía que iba a ser la mayor derrota para
para Dios y para su Cristo, porque en ella iba a morir aquel que había sido ungido para salvar a la humanidad, se convirtió en el mayor de los triunfos de Dios sobre el mundo, sobre Satanás y sobre la muerte. En Colosenses capítulo 2, los versículos 13 al 15, noten lo que nos dice ahí. Antes, ustedes estaban, ¿qué? Muertos en sus pecados. ¿Cuántos estaban muertos en sus pecados? Antes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado ¿cuántos pecados? Todos sus pecados. Versículo 14, noten, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó ¿dónde? En la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos ¿dónde? En la cruz. Entonces, por la cruz, Satanás, este mundo, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Nosotros le damos cabida a que nos influencie, nosotros le damos cabida a que nos derrote. Nosotros somos los que en lugar de caminar con el Señor Jesucristo, movidos por el poder del Espíritu Santo, cerramos nuestro corazón y nuestra mente al movimiento del Espíritu Santo y es cuando Satanás se aprovecha. ¿Sí? Pero no hay por qué tenerle temor, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, ¿sí? Sino amor, poder y dominio propio. Esa parte del dominio propio es a la que tenemos que ponerle mucha atención, porque nos encanta hablar del amor, nos encantaría tener todo el poder, pero lo más poderoso y más aplicable que tenemos para nuestra vida es que dominio propio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la habilidad para dominarnos nosotros mismos en lo que decidimos hacer o no hacer. Entonces dejemos de echarle la culpa al diablo, porque a menudo es a quien le echamos la culpa de todo lo que hacemos. Fue el diablo. Si el diablo no hubiera venido a meter la cola, no hubiera pasado nada. Ok, pues si metió la cola fue porque usted le permitió que metiera la cola. Empezó a pensar como el diablo, empezó a actuar como el diablo, empezó a hacer cosas que el diablo le ha influenciado para hacer de alguna manera externa y ha hecho a un lado el poder que Dios le ha dado, que es el dominio propio. Pero la cruz, que se suponía era la mayor derrota para Dios y para su ungido, fue precisamente el mayor triunfo, porque anuló de nuevo el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó. ¿Sabían que había un acta en el cielo contra nosotros que nada más estaba ahí para que cuando llegáramos el Señor la sacara y nos dijera, por esto y esto otro, vámonos al infierno con todo y chivas? Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Tomó esa acta y la clavó sobre la cruz, la anuló completamente, la quitó de en medio. Y luego, versículo 15 dice, desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió. ¿Qué quiere decir los exhibió? Los dio a conocer, nos dejó saber cuáles son las artimañas de Satanás y cómo opera Satanás para que nosotros estemos a las vivas y no caigamos en ellas. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. En Hebreos capítulo 2, los versículos 14 y 15, dice, así como los hijos eran de carne y hueso, los hijos hablando de la humanidad, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte. Es decir, ¿a quién? Al diablo. Y de esa manera librara a todos los que, por temor a la muerte, toda su vida habían estado sometidos a la esclavitud. Ahora ya no tenemos miedo a la muerte, ya no somos esclavos de la muerte. Ahora destruyó al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Entonces, mis hermanos, Satanás no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sí? Satanás no nos puede tocar a nosotros al menos que Dios se lo permita. ¿Sí? Como con Job. Y nosotros podemos
no necesariamente huir, aunque somos llamados a huir, pero nosotros podemos luchar contra Satanás desde la victoria que Jesucristo nos ha dado y ni siquiera tenemos que hacerle caso. El problema es que muchos cristianos le hacen demasiado caso y empiezan a pensar como Satanás. Empiezan a guardar rencor en su corazón, puesto ahí de alguna manera, influenciados por Satanás de maneras externas. Empiezan a guardar odio y permiten que estas cosas lleguen a sus vidas y no hacen nada por echarlas afuera. No hacen nada por echarlas afuera. El versículo 32 dice: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto Jesús daba a entender de qué muerte iba a morir. Pero la gente le respondió: nosotros hemos oído que según la ley el Cristo permanece para siempre. Entonces, ¿cómo puedes decir que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ahora, la interpretación de ellos de ser levantado no era la misma interpretación de Jesús. La interpretación de Jesús era cómo iba a morir, que iba a ser levantado en la cruz, como nos dice en Juan 3, 14, que así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre iba a ser levantado, y muchos iban a ser salvos cuando se volvieran a Él. Para ellos levantado significaba que iba a ser resucitado. Y la gente entendió que al decir ser levantado significaba que moriría y dejaría la tierra. Y señalaban que eso era contrario a lo que ellos entendían de las Escrituras, o que las Escrituras enseñaban acerca del Mesías, porque la ley decía que el Mesías y su reino permanecería para siempre. Pero en sus ojos, permanecer para siempre quiere decir nunca iba a morir. Y pues si hablamos del Mesías, alguien venido de Dios, con todo el poder de Dios, ¿cómo va a morir? Pero de nuevo, tenemos que ver el Antiguo Testamento para entender esto. En Isaías capítulo 9, los versículos 6 y 7, un versículo que citamos mucho durante la Navidad, que dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Versículo 7, la extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Entonces, según lo que ellos entendían, el Mesías nunca iba a morir. En Daniel capítulo 7, los versículos 13 y 14. Mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años, y hasta se le pidió acercarse más a él, y se le dio el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. ¿Cómo es posible entonces que digas que el Mesías va a morir? Si eres el Mesías, ¿cómo es posible que digas que vas a morir y que vas a necesitar ser resucitado? Para ellos no tenía sentido que dijera que tendría que morir. Y lo que interpretaron ellos que tenía que morir y iba a resucitar de los muertos. Pero noten la respuesta que les da, versículo 35. Jesús les dijo: por un poco más de tiempo la luz está entre ustedes. Mientras tengan luz, caminen para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe por dónde va. Mientras tenga luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Y dicho esto, Jesús se fue y se ocultó de ellos. Noten lo que les dice. En lugar de responder a las preguntas de la gente, en el versículo 34, lo que hace Jesús es que les da una advertencia. Y les dice: mientras tengan la luz, caminen en la luz. Crean y permanezcan en ella para que sean hijos de la luz, para que no vayan a caer en las tinieblas, para que no anden en las tinieblas, para que sepan a dónde van, para que sepan cómo caminar, para que sepan en dónde están caminando. Y mis hermanos, este es un mensaje para nosotros hoy, porque nosotros tenemos la luz de la palabra delante de nosotros. Y si queremos estar seguros de que andamos en luz y no en tinieblas, tenemos forzosamente que seguir la luz de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y ¿qué? Lumbrera mi camino.
Se lo saben. Entonces, si no queremos perdernos, si no queremos tropezar en las tinieblas, ¿saben qué? Debemos estar escudriñando la luz de la palabra continuamente. No sabemos, pero pudiera llegar el momento en el que la Biblia sea prohibida leerse, aún en esta nación, así como lo ha sido en otras naciones. Así como la han sacado de las escuelas públicas, así pueden quitárnosla un día y no tenerla ya más. Entonces, mientras la tengamos, ¿qué tenemos que hacer? Es caminar siendo guiados por la luz de la palabra. ¿Para qué? Para que las tinieblas no nos sorprendan y podamos caminar de una manera que traemos gloria al Señor a través de todas las situaciones por las que pasamos en nuestra vida, como Jesucristo lo hizo aún a través de su sufrimiento, a través de su ansiedad, a través de su depresión, a través de todo aquello que lo aquejó mientras pasó por esta última semana en la que estuvo constantemente pensando en lo que venía. Y lo que venía para él, ¿qué era? Ya ven, lo que venía para él era la resurrección. Y lo dije así porque sí viene la muerte, pero después de la muerte viene el triunfo de la resurrección. Y en lo que nos debemos de concentrar nosotros es en el triunfo de la resurrección, sin olvidarnos del sufrimiento de la muerte. Pero en lo que nos debe ocupar nuestra mente y nuestro corazón es el gozo de saber que porque Él vive, nosotros también viviremos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por estas enseñanzas que dio nuestro Señor. Y Padre Santo, nos has mostrado el camino sobre el cual debemos caminar claramente en tu palabra. Y nos has dado tu palabra para que sea una lámpara a nuestros pies y para que sea lumbrera nuestro camino, Señor. Así es que te pedimos que mientras tenemos la bendición de tener esta lámpara, de tener esta luz, podamos, Señor, caminar guiados por ella. Señor, te pedimos que así como nuestro Señor Jesucristo no te pidió que lo sacaras del sufrimiento por el que estaba pasando, sino que te glorificaras en Él a pesar del sufrimiento o a través inclusive del mismo sufrimiento, que así nosotros podamos tener esta misma mente, este mismo corazón, esta misma sentir, aunque estemos pasando por pruebas, aunque estemos pasando por aflicciones, Señor. Que busquemos siempre traerte gloria a ti, aún en medio de ello. Padre Santo, ayúdanos a ser fuertes en ti por el poder de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta todo lo que tu palabra nos dice. Y ayúdanos, Dios, a poder darte la honra, la gloria y alabanza que solamente tú mereces. Nos encomendamos a ti, Señor, y lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén.